Y vamos alabando al Señor, glorificando su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hoy he venido para cantarle a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantarle a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Por eso canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Señor, te alabo. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui y tú me libraste, esclavo fui y tú me libraste, esclavo fui y tú me libraste. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque estaba solo y triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando, yo me sigo enamorando, yo me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, yo me sigo enamorando, yo me sigo enamorando de Dios. Porque estaba solo y triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, te alabamos. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Gloria a ti, Señor. Bendito Señor, te sea. alabo con todo mi ser. Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida. Se mueve la mano Se de mueve la mano de Dios, para trayendo bendecir tu bendiciones. vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, 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 con poder. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que llama? Cristo es el que llama. ¿Y quién es quien libera? Cristo es quien libera. ¿Y quién es nuestro amigo? Cristo es nuestro amigo. Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida. Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder,
que viva Que Él. viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva la fe. Viva la fe, Viva la esperanza, viva el amor. viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Que Él. viva. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Que viva. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Gloria y alabanzas a ti, bendito seas. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde, Señor. Bendito seas, gloria, gloria a ti. Tú vives y habitas entre nosotros. Aleluya, alabado sea, gloria a ti, Señor. Bendito, bendito te adoramos, te proclamamos, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, gloria a ti, Jesús. Bendito, bendito. Santo, santo, gloria, gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Te glorificamos, Señor. Ven, ven, Señor. Ven, Señor. Muévete, Señor. Bendito Dios. Alabado sea, Señor. A ti la gloria y el poder. Bendito seas. Que podamos recibir tu palabra en esta tarde. Que podamos recibir tu gracia, tu bendición, Señor. Tu llamado de amor, gloria y alabanza, Señor. Santo, bendito y alabado. Gloria a ti, Señor. Tú eres santo. Tú eres el Rey, Jesús. Tú eres quien nos ama. Tú eres quien nos convoca. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Rúa divino, Subarabai, Shira. Ven, Espíritu Santo. Ven, Rúa, te necesitamos. Abre nuestro corazón. Ven. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Dile, ven, ven, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Quiero ser dócil a ti. Haz lo que quieras hacer. Yo te ofrezco mi vida, Espíritu Santo. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Asaralabai, shiribiridiaria. Asaralabai, shiribiridiaria. Asaralabai, shiribiridiaria. Anaralabai, shiribiridiaria. Asubahanabai, shiribiridiaria. Derrámate, Espíritu Santo, con poder en nuestros corazones, en nuestra vida. Derrámate, Espíritu Santo, con toda tu fuerza sobre cada uno de nosotros. Pero de manera especial en esta tarde, derrámate sobre Fray Nelson. Cólmalo de tus dones, de tus carismas, para que Él sea utilizado hoy como instrumento tuyo, como canal de gracia y de bendición. Que cada palabra que salga de sus labios sean guiadas por ti, Espíritu Santo, y que nos lleven a cada uno de nosotros a contemplar y a ver la importancia de la intimidad contigo, Señor.
Te adoramos, Espíritu Santo, por tu presencia y te damos la bienvenida a este lugar, a esta charla. Sigue fluyendo con poder a lo largo de este desarrollo. Bendito seas, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos. Soy Juan Sobrero, miembro del equipo nacional, representando al padre Carlos Acosta, nuestro asesor, a Daniela Maretti, que en esta oportunidad están en un servicio nacional en ausencia. Me han pedido que los represente en esta bienvenida, darles a todos la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Ya están sumándose varios hermanos y en primer lugar darle gracias a Dios por este espacio que el Señor nos permite compartir con Fray Nelson Medina. En primer lugar, la alegría de tener con nosotros su presencia, de compartir con él. Fray Nelson Medina, que puedas estar con nosotros, que puedas salirte de tus ocupaciones y compartir con nosotros esta jornada. Y en segundo lugar, la gratitud de todo el equipo nacional, de todos nosotros, que nos acompañás para poder caminar en discernimiento en esto que ya empezamos a discernir en lo que es la vida consagrada en la renovación carismática. Saludamos al Padre Gustavo también, que lo veo. Padre Gustavo Jamut, buenas tardes, buenas noches por ahí. A todos los hermanos religiosos que se han sumado, hermanos de todas las regiones. Muchas gracias a los hermanos de la comunidad de consagrados, de misioneros, mensajeros de la paz que están sirviendo en la música. Muchísimas gracias. Fray Nelson Medina, para nosotros una alegría, un gusto. Bienvenido. Te dejamos este espacio para compartir y caminar en discernimiento, algo que tenemos en el corazón hace mucho tiempo. Bienvenido, Fray Nelson. Muchas gracias, Juan Jorge. Gracias a todos por su fraternidad, por su cercanía. Sé que ya estamos en este ambiente de oración, que es lo propio para recibir la acción del Espíritu. Pidamos la intercesión de aquella mujer que conoció en su propia carne, en su propio corazón, el poder transformante, el poder redentor de Dios. Nos acompañamos con la intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me agradaría poder compartir con ustedes algunos apuntes, entonces pido a quien esté como anfitrión que me conceda compartir pantalla para facilitar un poco, seguir el hilo de esta transmisión. Yo les agradezco de corazón esta invitación. Me disculpo porque sé que teníamos otra fecha y bueno, se han presentado errores humanos de mi parte, pero ya estamos aquí y espero que el Señor haga su obra con plenitud. Entonces vamos a hacer una prueba. Todavía no tengo aquí la autorización para compartir la pantalla. Si por favor me permiten, porque eso nos va a facilitar que se puedan, que todos puedan seguir, que todos podamos seguir la secuencia que se ofrece aquí. A ver, aquí estoy. Cuando le doy compartir pantalla me dice, me sale el letrero, en este caso, ahora ya está permitiéndolo, perfecto. A ver, hacemos aquí una pequeña prueba. Muy bien. Ahí está la pequeña prueba. Excelente. Y ahora volvemos aquí a la pantalla principal. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho oración y ya tenemos esa parte técnica también clara y sin problema. Entonces, podemos continuar. Hay varias cosas que hay que recordar cuando nosotros hablamos de vida consagrada. Vamos a decir que esta es una introducción. Lo primero es darnos cuenta que la palabra consagración ha tenido una amplitud, ha ganado, otros dirán ha perdido, ha ganado una amplitud semántica, es decir, se aplica a realidades muy diversas. Los que piensan que tal vez se destiñe un poco esta palabra es porque precisamente cuando una palabra se aplica a demasiadas cosas, a veces como que se diluye un poco. Por dar un ejemplo, si hablamos nosotros hablamos de consagración, pues el sentido más propio es el de la vida sacerdotal, el de la vida religiosa. Pero también hay personas que tienen una dedicación especial, que tienen, podríamos decir, un amor y una entrega que hay que valorar, y esas personas, pues, se les puede llamar consagradas. En algunos grupos de oración me he encontrado con que se llama a las personas que tienen como un servicio, lo que en otra parte se llaman los servidores, los llaman personas consagradas o hacen una consagración. Entonces, este es un primer punto, que nos demos cuenta que hoy por hoy estamos en una realidad bastante amplia y que, bueno, eso es un dato para tener en cuenta. Lo segundo es darnos cuenta que la Iglesia tiene ya establecidos unos caminos de consagración. Claro que en la Iglesia hay apertura al Espíritu Santo, pero nosotros, como se dice popularmente, no somos ruedas sueltas. Y que desde el principio, cuando hablamos de consagración, estamos hablando de una forma de vivir nuestro bautismo dentro de la Iglesia. Esto no sobra decirlo, que esa clave eclesial está ahí, porque definitivamente corresponde a nuestros legítimos pastores, en primer lugar a los obispos, al Papa, corresponde el discernimiento final sobre cuál es, digamos, la aptitud de un camino de consagración para acoger bautizados. Y yo creo que esto hay que verlo con buenos ojos, es decir, no tenemos que verlo como un freno que la Iglesia nos está poniendo. Yo lo miro más bien de esta forma que me gusta mucho. Yo lo miro de este modo.
Mira, cada bautizado ha costado la sangre de Cristo. Y por eso la iglesia se siente responsable de tesoros que podríamos llamar casi infinitos. Tú eres un tesoro inmenso de amor. Dios ha empeñado todo su ser, ha entregado su sangre por ti. Entonces, que un grupo de personas digan, nos vamos a dedicar a esta comunidad, a este esfuerzo, a esta fundación, a este modo de consagración, ese lenguaje, la iglesia lo toma muy en serio, porque ese lenguaje lo que está indicando es que lo que le costó a Cristo su sangre ahora va a correr tras este camino, tras este modelo. Y por eso se necesita una custodia de las formas de consagración. Entonces, ahí termina nuestra introducción general, solo esos 2 puntos. Primero, que nos demos cuenta que la palabra consagración tiene una tremenda amplitud en nuestro tiempo, y luego que nos demos cuenta que estamos bajo discernimiento de la iglesia y que eso hay que verlo con alegría y hay que verlo con gratitud. Bueno, ahí termina la introducción general. Vamos a nuestros apuntes y vamos a desarrollar algunos puntos que he considerado, digamos, particularmente relevantes. Vamos a empezar por el camino del Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta que esa opción de consagración es algo que casi espontáneamente surge en el corazón enamorado. Es decir, el corazón enamorado quiere dedicarse al amor de su alma. Es algo que da el Espíritu. Podríamos decir que es algo muy lógico. Es muy lógico. Corazón que ha encontrado el amor, que ha encontrado la alegría, que ha encontrado un horizonte de posibilidades y de vida y de sentido, de propósito, es muy natural que una persona así pueda decir, oye, yo me voy a entregar completamente a esto. Y aquí viene una analogía que es profundamente bíblica y que nos ayuda a entender. Y esa analogía es la del enamorarse. Aquella persona que se enamora siente que dentro de su corazón ya hay una respuesta al para qué de la vida. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, particularmente con los apóstoles. Observemos estas 2 frases de San Pedro. Dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero la razón de esa frase de Pedro está en otra frase de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, el Pedro fascinado es el Pedro consagrado. El Pedro enamorado es el Pedro que se compromete. Es el Pedro que entrega su esfuerzo, su tiempo, su vida, lo entrega por el Señor. De esa manera tomamos como la raíz misma de la consagración. La raíz de la consagración se llama amor agradecido. Eso es lo que tenemos en los apóstoles, amor agradecido. Un amor que siente que de alguna manera está y estará siempre en deuda, siempre en deuda. Lo que yo haga por él se queda corto siempre, por lo que él ha hecho por mí. Un corazón que no tenga este nivel de amor no entiende nada de lo que significa consagración. Entonces ahí tenemos a los apóstoles, pero también tenemos a una gran cantidad de misioneros cuyos nombres han llegado hasta nuestro tiempo. Por ejemplo, San Bernabé, que tiene su fiesta propia. Tenemos a Silas, llamado Silvano, compañero de misión, compañero de sufrimiento del apóstol San Pablo en muchas circunstancias. Tenemos también a Marcos, también conocido como Juan Marcos, que estuvo trabajando un tiempo, trabajando por el Evangelio, un tiempo junto a Pablo y otro tiempo junto a Pedro. Tenemos a Lucas, el evangelista, que estuvo
tan cerca de la experiencia misionera de Pablo, que puede decir en varios pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, puede decir, nosotros fuimos. Los exégetas llaman a esas partes del libro de los Hechos de los Apóstoles, las llaman las secciones nosotros, porque en esas secciones Lucas habla en primera persona del plural, indicando así que estaba ahí. Todos estos son testimonios de personas que se entregaron radicalmente, completamente al servicio del Evangelio. También mujeres, de diversas formas. El papel de la mujer en el Nuevo Testamento es algo fascinante y nos deja una gran cantidad de lecciones. Pero yo quiero destacar aquí cómo se habla de mujeres consagradas en virginidad. Es decir, mujeres que en lo más íntimo de su cuerpo y en lo más íntimo de su corazón sintieron que el amor de Cristo plenificaba su ser, que el amor de Cristo les hacía rebosar, que el amor de Cristo era todo lo que necesitaban en esta vida. Este es el origen, por supuesto, de la vida consagrada femenina. Entonces, esta primera parte, esta primera reflexión sobre el camino del Nuevo Testamento es solamente para que nos demos cuenta de que consagrarse, entregarse a Dios, es algo, podríamos decir, completamente natural. Allí donde haya un corazón enamorado, allí donde hay un corazón que se ha sentido fascinado, que se ha sentido cautivado por Cristo, ahí vamos a encontrar siempre una pregunta. ¿Qué pasaría si yo me entregara totalmente al Señor? Esa pregunta es una pregunta obvia, es una pregunta lógica, es una pregunta natural cuando hay un corazón que se siente totalmente amado, totalmente llamado. Observemos esa hermosa rima que tienen esas dos palabras en nuestra lengua castellana. Es apenas natural, y ahí cierro esta primera parte, es apenas natural que el corazón que se siente amado también se sienta llamado. El que se siente amado fácilmente se siente llamado, llamado a entregarse completamente. Bueno, avanzamos en nuestra reflexión, vamos a una segunda parte. Y aquí nos vamos a referir a las señales de un llamado a la consagración. ¿Qué queremos referirnos aquí? Ya nosotros estamos consagrados por el bautismo. En toda la teología de la vida consagrada, siempre se destaca que la consagración primera y fundamental es la consagración bautismal. Esa es la primera y es la más importante. Porque la consagración bautismal es la que nos une por medio de la gracia divina y la acogida en la fe, nos une al misterio de la Pascua del Señor y por consiguiente nos introduce en la esfera de la vida divina. Desde esa claridad de que el bautismo es la primera consagración, hablamos sin embargo de otras consagraciones. Y claramente esas consagraciones son formas de vivir el bautismo, formas que se caracterizan por unas renuncias y por una dedicación. Renuncias y dedicación son las claves de toda consagración. Si una persona no ha renunciado a nada, a esa persona no la llamaríamos consagrada. Siempre, ya desde el libro Levítico, esto se nota en la Biblia, la consagración supone un reservarse para, un separar, podríamos decir, un separarse para Dios. Cuando Dios habla de los levitas y después de entre ellos los descendientes de Aarón, que serán conocidos como los sacerdotes, la clave son personas separadas para Dios. Entonces, separados y dedicados.
renuncia y compromiso. Esa es, digamos, la dinámica mental en la que hemos de entrar cuando hablamos de consagración. ¿Cuáles son las señales de que yo tengo ese llamado a esa renunciar y consagrarme? Entre otras cosas, esta explicación a mí me parece que ayuda porque al hablar de renuncia y dedicación, también entendemos por qué hay distintos tipos y en cierto modo distintos niveles de consagración. Cuando una chica, por ejemplo, dice, a mí me parece, dice ella, que estoy llamada a consagrarme como monja cartuja. Me voy a encerrar en un monasterio con voto perpetuo de silencio. Voy a vivir en ese monasterio y allí moriré y entregaré mi alma al Señor. Es claro que esa mujer está teniendo un nivel de renuncia altísimo, altísimo. Esa es una renuncia muy grande y es una dedicación muy grande. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en otra chica que dice, yo voy a consagrarme al Señor en medio del mundo, como por ejemplo estas mujeres consagradas dentro de la familia llamada Regnum Christi, o dentro de un instituto secular, o dentro de otro tipo de fraternidad. Por ejemplo, estas mujeres que hacen un voto de virginidad en el mundo, claro, ellas también tienen una renuncia. Pero uno se da cuenta que en comparación con la chica que entró a la cartuja, la que hace este tipo de renuncia, digamos, ha renunciado a menos, por lo menos exteriormente ha renunciado a menos. Su dedicación seguramente es muy grande, pero su renuncia, objetivamente hablando, es decir, desde lo exterior, desde el fuero externo, es una renuncia menor. En la Iglesia Católica, este es un dato muy interesante que lo encontramos incluso en el derecho canónico. En la Iglesia Católica, en general, las renuncias más profundas, las renuncias más grandes, siempre sirven de referencia, de inspiración, de criterio para las renuncias que son objetivamente menores. De modo que, por ejemplo, si una persona tiene una vida consagrada como sacerdote diocesano, pues da la impresión de que si ese sacerdote diocesano llega a sentirse llamado a entrar, por ejemplo, a una comunidad religiosa, pues va a tener que renunciar a algunas cosas adicionales. No es que haya pecado en la forma de vida del sacerdote diocesano, pero al pasar a una vida consagrada con otros religiosos, tendrá objetivamente hablando un mayor caudal de renuncias. Y en ese sentido, nuestra iglesia dice, mira, ahí hay una mayor renuncia y por consiguiente eso debe servirte de criterio. Esto quiere decir que dentro de la iglesia, esta es una idea muy bella, dentro de la iglesia se da un esquema parecido al que Santo Tomás de Aquino describe cuando se refiere a las jerarquías de los santos ángeles. Dice hermosamente Santo Tomás que los ángeles que están dedicados mayormente a la contemplación, a la adoración absoluta, que se les conoce como los serafines con su brillo sirven de referencia, sirven de luz para otros ángeles que también contemplan a Dios, pero que contemplan la grandeza de Dios en sí mismo y también en estos coros, llamémoslos superiores. Esto quiere decir que en toda consagración, nosotros, si somos católicos, hemos de mirar a los que han renunciado más para aprender de ellos, para inspirarnos en ellos y para tomarlos como referencia para nosotros. ¿Cuáles son esos que tienen la máxima renuncia? Pues son los monjes contemplativos que viven estrictamente sus votos. Típicamente, comunidades como los trapenses, los camaldulenses, los cartujos, varios de los cuales tienen también camino para la mujer. Tienen su versión femenina, por decirle algo. Entonces, hay distintos niveles de consagración
Y la iglesia nos habla de esos niveles de consagración en función de las renuncias. Pero aquí viene otra anotación igualmente importante. Si bien es cierto que hay renuncias objetivamente mayores que otras, pensemos otra vez en el caso del que se consagra como cartujo y el que se consagra como en un instituto secular, aunque hay renuncias objetivamente mayores, el criterio de agradar a Dios no proviene de las renuncias externas, no proviene de los criterios que objetivamente podríamos considerar mayores. El único criterio de proximidad al plan de Dios, de gratitud hacia Él y al mismo tiempo de agradarle a Él, el único criterio es el nivel de caridad. Por encima incluso de si somos o no somos célibes, de si somos o no somos religiosos, de si somos o no somos sacerdotes, es la intensa caridad. Esa caridad que nos une a Cristo, esa caridad que nos llama al servicio del prójimo, lo que determina finalmente el grado de unión con Dios. Entonces, tenemos estas dos aclaraciones teológicas. Primera, que en la iglesia hay distintos grados de consagración que se relacionan con los distintos niveles de renuncia y que objetivamente hablando, según el derecho canónico, los niveles menores de renuncia deben siempre mirar hacia, inspirarse en los niveles mayores de renuncia. Los menores miran a los mayores, así como los ángeles de los coros inferiores miran a los ángeles de los coros superiores. Al mismo tiempo, tener claro que aunque existe esta especie de jerarquía objetiva en la consagración, el nivel de unión con Dios solamente lo determina la caridad con la que nosotros vivimos. Y por eso se cuenta entre los antiguos padres de la iglesia de un monje que era de elevadísima perfección, un hombre realmente muy santo. Y Dios le dijo una vez, te voy a mostrar una persona que es profundamente agradable a mí. Te voy a mostrar, te voy a llevar a un lugar donde hay gente que me resulta particularmente agradable, en un grado altísimo de santidad. Y este monje empieza a hacer su camino para ver quiénes serían esos santos tan santos. ¿Sabes a dónde lo llevó Dios? A un matrimonio, un santo matrimonio. Objetivamente hablando, uno diría, tiene más renuncia el célibe que el casado. Uno diría, objetivamente, desde fuera, como criterio puramente externo. Pero como lo que determina es la caridad, fíjate lo que le reveló Dios a ese monje. Muy hermosa toda tu renuncia, tu penitencia, tu silencio, todo lo que tú haces. Pero si se trata de unión conmigo, yo te voy a contar quiénes me resultan tan agradables en este momento. Y lo llevó a ese matrimonio. Después de estas aclaraciones teológicas, pasemos al importantísimo tema de los signos. Es decir, ¿cuáles son esas señales que yo puedo tomar para decir, seguramente Dios me está llamando a una forma de consagración, que puede ser con mayor renuncia o puede ser con menor renuncia, pero Dios me está llamando? Aquí tenemos que distinguir entre signos generales y signos específicos. Los signos generales son los que valen prácticamente en todo discernimiento. Mis hermanos sacerdotes que siguen esta transmisión seguramente han tenido que ejercer más de una vez este discernimiento, no solo sobre sí mismos, sino ayudando, acompañando a otras personas. ¿Cuáles son los signos generales de consagración? Signos generales son si la persona, al revisar la posibilidad de consagrarse, al mirar hacia la posibilidad de consagrarse, o incluso al iniciar el camino de consagración, tiene estos frutos que son propios del Espíritu Santo: alegría, paz, humildad, gratitud y lo que podríamos llamar aptitud o también talentos apropiados. Por ejemplo, que es el ejemplo que siempre doy. Si una persona dice, yo quiero entrar con los hermanos de San Juan de Dios, los hermanos hospitalarios, pero resulta que yo no puedo ver sangre y resulta que
tengo las defensas muy bajas y tengo una enfermedad autoinmune que me hace tremendamente vulnerable. Uno diría, esa persona es posible que tenga alegría, paz, humildad, gratitud, pero uno diría quizás Dios no te está llamando a ello. Entonces, hay que tener atención a los signos generales de consagración. ¿Hay alegría? ¿Hay paz? ¿Hay humildad? ¿Hay gratitud? ¿Hay aptitud, o sea, talentos que muestran que tú puedes servir en eso? Por ejemplo, en el caso de la renovación carismática, pues hay que revisar esto, ¿no? ¿Tienes talentos para eso? ¿Cómo servirías tú en la renovación carismática? Bueno, yo colaboro, qué sé yo, con la predicación, con la música, me encanta la misión. Bueno, tal vez tienes aptitud. Entonces, lo primero es revisar los signos generales. Los repito por última vez: alegría, paz, humildad, gratitud y talentos específicos. Pero ahora vamos a otros signos que nos muestran, y esta lista es bastante grande y bastante exigente. Los signos específicos nos muestran si la persona para este camino específico podría estar. ¿Cuáles son esos signos específicos? Lo primero es la compatibilidad con el estado de vida deseado. Por ejemplo, si una persona dice, yo quiero ser monje, pero dentro de mí hay una dificultad, y es que pues estoy casado y tengo 2 hijos pequeños. Pues me encanta que te guste la vida monástica, pero tu estado de vida no es compatible con que tú seas monje. Entonces tenemos que preguntarnos por el estado de vida. Mirando hacia el futuro, pregúntate, ¿eso que yo quiero ser, es compatible? ¿Es compatible con mi vida, con lo que yo soy? ¿Yo podré llegar a hacer eso? Compatibilidad con el estado de vida. Segundo, claramente se necesita salud física, emocional y mental suficiente. Hoy hay que insistir mucho en esta parte de la salud. La salud física, emocional y mental. La parte emocional la vamos a destacar todavía en otro punto. Una persona, por ejemplo, que está presentando dificultades, incluso evaluadas como psiquiátricas severas, no es una persona que esté excluida del amor de Dios. Pero ese criterio de discernimiento hay que aplicarlo si la persona dice que quiere consagrarse. Hay personas que tienen dificultades muy graves, pero muy graves. Dificultades muy profundas en su tema mental. Y aquí no le estamos echando la culpa a nadie, ni estamos condenando a nadie. Por supuesto que el amor de Dios a todos nos llama para que seamos redimidos y para que seamos santos en su presencia por el amor, como dice San Pablo. Pero eso no significa que este modo específico de consagración sea para ti. Un caso que se da con alguna frecuencia es de la persona que tiene una dificultad en el sentido de que ve enemigos por todas partes. Parece increíble, pero esto es más frecuente de lo que uno cree. La cosa empieza usualmente con una hipersensibilidad. Son esas personas que todo lo personalizan. Esto lo está diciendo por mí. Es que esto me dijo, es que en realidad no me quiere, es que ya me rechazó, es que este también ya me rechaza. Imagínate una vida consagrada en esas condiciones. Es muy difícil, ¿verdad? Es necesario, como signo específico de consagración, que la persona tenga generosidad. Toda forma de vida consagrada incluye generosidad. Y generosidad significa sacar de mí, de mi tiempo, de mis recursos, de mis talentos, de mi sonrisa. Que tenga asertividad. Es decir, una cierta capacidad para ver la realidad y para adaptarse a la realidad sin excesiva dificultad y sin excesivo trauma. Repito, el caso de la persona que ve problemas en todas partes y dificultades de interrelación en todas partes. Toda forma de consagración requiere agilidad. ¿Agilidad qué quiere decir? Pues mira,
muy particularmente el don del Espíritu se experimenta en la vida consagrada. Nos lo dice el capítulo 6 de la Constitución Pastoral Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Se necesita ir al paso del Espíritu. Ir al paso del Espíritu no es fácil. Entonces, si queremos ir al paso del Espíritu, se requiere agilidad. La persona que ama demasiado estar cómodo, estar instalado, difícilmente podrá responder a un llamado de consagración. Se necesita resiliencia, es decir, esta capacidad de reponerse después de una dificultad, después de un fracaso, después de una humillación, después de un sinsabor, después de una calumnia. Sí, eso pasa, en nuestra vida pasa. Tengo que decir más, a mí me ha pasado. Calumnias espantosas, por no decir asquerosas. Solo mencionaré una palabra. Hace unos años, una persona me calumnió tan gravemente que quería iniciar contra mí un proceso para que yo fuera expulsado del sacerdocio. No estoy exagerando una palabra. Quería que se me prohibiera que yo fuera expulsado del sacerdocio a base de una calumnia. Entonces, yo lo estoy contando aquí por el tema del que estamos hablando, pero yo te hago una pregunta. ¿Eso también puede pasarte a ti o no? Entonces, si tú entras a un camino de consagración, el ataque va a ser fuerte a veces. No todos los ataques son igualmente fuertes en todas las personas. Pero en general, una persona consagrada va a necesitar resiliencia, porque los casos se dan. Traiciones, mentiras, frustración, superiores a los que no se aguanta nadie. Incomprensión de un obispo. Y cuando eso suceda, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a un rincón con amargura o qué vas a hacer? Se requiere capacidad para hacer equipo, para hacer comunidad. Se requiere capacidad para obedecer. Yo conozco personas, estoy acordándome de un amigo que fue seminarista. Es un hombre tan valioso. Mira, lo que dije antes, es generoso, es resiliente, tiene una salud física que muchos envidiaríamos. Pero ¿sabes una cosa? Ese hombre para hacer comunidad, oye, muy difícil. Y para obedecer a otros, más difícil. Es muy difícil una vida consagrada sin obediencia. Si no hay obediencia, vas a hacer una rueda suelta perpetuamente. Atención, es señal específica de un llamado a la consagración, una combinación de estas dos realidades. Por una parte, estabilidad y firmeza en los principios. Por otra parte, flexibilidad y cordialidad en el trato. Y esa combinación no es tan fácil, porque la firmeza en los principios requiere una cierta intransigencia. Si alguien me va a decir, por ejemplo, así sea la persona más encantadora del mundo, así sea mi amigo más entrañable, así sea la amiga más dulce que Dios me pueda poner al frente, si esa persona a la que yo quiero tanto y me quiere tanto me dice, yo no puedo creer en esa galleta que ustedes comen los domingos, y de esa manera se refiere a la Eucaristía, pues yo tendré firmeza. Y es posible que sea mi amigo, que sea mi hermano, que sea mi primo, que sea mi papá, que sea mi hermano del alma. Y sin embargo, yo me mantendré firme en los principios, sabiendo que eso causará tensiones. Pero luego, también hay que saber que hay que conservar flexibilidad y cordialidad en el trato. De otra manera, yo me vuelvo un yihadista. De otra manera, yo me vuelvo una especie de agresor perpetuo. Y esas personas también existen. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el caso, prefiero no decir nombres, hay un predicador laico aquí en Colombia. Digamos, hay cosas en las que yo lo admiro, pero este hombre en sus videos es una manera de insultar y es una manera de agredir. Y prácticamente en cada video parece que estuviera diciendo, bueno, a ver, ¿con quién voy a pelear esta vez? A ver, ¿a quién le toca ahora?
¿Esa es una señal de Cristo? Entonces, un modo de saber si uno tiene llamado a la consagración es saber si tiene, por lo menos en semilla, si tiene esa combinación, firmeza en los principios y flexibilidad en el trato. Flexibilidad que incluye respeto, que incluye mansedumbre. Otro punto importantísimo, autoestima adecuada. Una persona con una baja autoestima es una gran dificultad en la vida consagrada, en cualquier modelo de vida consagrada. Porque la persona con baja autoestima puede tomar cualquiera de los siguientes cauces que voy a enumerar y todos son muy peligrosos. Hay personas que tienen una baja autoestima e intentan subir esa autoestima, por ejemplo, con cargos de poder. Como quien dice que no valía yo, aquí me tienes mandando. Eso no es de Cristo. Así de sencillo, no es de Cristo. En otras ocasiones, la persona con baja autoestima se convierte como en una especie de pesimista, como en una especie de lastre, como una especie de negativo. Negativo, yo a veces lo menciono con mi propio apellido, Negativo Medina. ¿Qué sería Negativo Medina? Ese tipo, esa persona que a todo le ve lo malo. No, eso no funciona, nada, eso no vale la pena hacer nada, eso mejor no se haga. Es muy difícil trabajar con una persona así. Y hay personas con tendencias melancólicas, con tendencias incluso depresivas. Dios los ama. Dios los ama. Y Dios puede hacer santas a esas personas, pero eso no significa que su lugar esté en la vida consagrada. Otro problema de la persona con baja autoestima, el último que voy a mencionar. Una persona que no se ha sentido querida, que viene con vacíos profundos de su familia o de su pasado. Es una persona que muy fácilmente va a buscar un consuelo en alguien que sí lo quiera, en alguien que sí lo comprenda. Mis hermanos, no estoy hablando hipótesis, estoy hablando realidades. No hace mucho se presentó en la iglesia, en España, en la iglesia de España, el caso de un obispo. Un obispo. ¿Quién podemos pensar que esté más consagrado que un obispo? En el grado supremo del ministerio del orden sacerdotal. Y este obispo, pues bueno, a todos nos puede pasar, hay que pedir misericordia. Pero este obispo, ya ves, encontró el amor de su alma, dejó todo. Imagínate el nivel de escándalo que eso trae. Entonces, necesitamos personas con una autoestima adecuada. Tampoco una autoestima avasalladora, aplastante. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Porque la persona que tiene un concepto demasiado alto de sí mismo, siente que nada es suficiente para él. Me acuerdo un amigo sacerdote que hacía chiste de este asunto, ¿no? Y entonces cuando él se encontraba algo que era especialmente agradable, decía, bueno, este clima es digno de nosotros. Imagínate eso, ¿no? Este clima es digno de nosotros. Y se necesita madurez y estabilidad afectiva. Esto sí que vale especialmente en nuestro tiempo. Necesitamos madurez afectiva. La iglesia, cuando discierne este tema, por ejemplo, en Presbyterorum Ordinis y en otros documentos, siempre dice madurez afectiva proporcionada a la edad. Porque es evidente que todos vamos madurando con la edad, o de eso se trata. Pero tener madurez de acuerdo con la edad es importante, es bien importante. Madurez afectiva. La madurez afectiva es la que permite que la persona navegue en un mundo en donde hay tantos remolinos. Los marinos dicen que esos remolinos son los que más fácilmente pueden hundir un barco. Actúan como aspiradoras que se llevan al barco y lo hunden. Pues podemos decir que el mundo actual es como un mar lleno de esos remolinos. Y hay personas con grandes carencias.
grandes, grandes carencias. Conocemos el caso de personas con carencias afectivas tan complejas que terminan incluso en casos de abuso y otras realidades terribles. Allá se llega por carencias afectivas y por falta de madurez afectiva. Trabajar la madurez afectiva no es fácil. En cierto sentido, es la obra de toda una vida, pero lo menciono aquí no porque nosotros estemos en una especie de perfección alcanzada, sino más bien porque tenemos conciencia de que se necesita trabajar en este elemento, en esta dimensión toda la vida. Cuando uno habla del tema afectivo, casi todo el mundo cree que se está refiriendo siempre a una relación de pareja. No es cierto. Resulta que hay muchas personas que tienen una dependencia afectiva de amigos, de lugares, de la familia. Ese caso se da, por ejemplo, en algunos sacerdotes. Hablemos las cosas abiertamente. Una dependencia de tal o cual afecto de la familia, y no quiero eso, porque mi familia, y ahí está la dependencia de la familia. Está claro que es normal que tengamos amor a nuestra familia, eso está clarísimo. Pero a ver cómo amamos. Una cosa es amar y otra cosa es llegar a los extremos de dependencia. Cerremos esta parte de las señales recordando que se necesitan, los menciono de últimos, pero no son los menos importantes, se necesitan los signos teologales. ¿La persona tiene fe? Hay gente que se acerca a un camino de vida consagrada por motivaciones puramente humanas, puramente humanas. ¿Tiene fe la persona? Esa es una buena pregunta. Nos decía el gran Papa Benedicto, cuando inauguraba el Año de la Fe, que fue una de sus últimas iniciativas como pontífice, nos decía el Papa Benedicto, no demos la fe por descontada, no la demos por descontada. ¿Hay fe viva? ¿En qué se muestra la fe? ¿Hay esperanza? Por ejemplo, la esperanza se nota en la manera como la persona habla del futuro, la manera como la persona, el lenguaje que utiliza cuando hay grandes dificultades. ¿Hay caridad perseverante? La Biblia nos dice, de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Cómo anda la caridad en las palabras de esa persona? Hay gente que tiene un don precioso, precioso de oración. Yo los admiro al que tiene ese don. Personas que mueven con su oración a toda una asamblea y como que integran a todos. Hay personas que tienen un don de música, un don de predicación, un don de oración maravilloso. Pero yo quiero decir algo que tal vez vale especialmente para la renovación carismática. No se nos olvide que existe siempre la tentación del espectáculo. Esa tentación existe. Hace años recuerdo un gran predicador, un hombre casado, un hombre laico, de esos hombres que han estudiado Sagrada Escritura, que tiene una elocuencia maravillosa y que hace mucho bien a mucha gente. Y estuvimos compartiendo en una misión con este hombre. Él me invitó a que me hospedara en su casa, fue iniciativa de él. Y así lo hice. Pues te cuento que este hombre, perdóname que hable así, pero este hombre se bajaba del escenario y se volvía otra persona. Se volvió otra persona. Y cuando llegamos a la casa de él, oye, qué modo de tratar, especialmente a los empleados de casa. Había una señora en esa casa que ayudaba con la comida. Pues la trataba a base de insultos. Pero en el escenario, con el micrófono aquí puesto, impresionante. Entonces, cuando nosotros hablamos de caridad perseverante, estamos hablando de cómo son las palabras.
Porque es que una vida consagrada significa que no es únicamente el escenario, que no es únicamente el día del congreso, que no es únicamente en la semana de retiro. Cuando hablamos de vida consagrada, hablamos de qué significa vivir contigo. Hablamos de qué significa la fe. ¿Qué significa la esperanza? ¿Qué significa el amor para ti? A veces en el escenario, lo digo porque yo he cometido tantos errores, tantas incoherencias. A veces en el escenario predicamos la fe, el poder de la fe. Llega una enfermedad, un accidente nos arrebata a una persona que amábamos mucho. Oramos por un enfermo y resulta que no se cura. Y entramos como en una melancolía y como que nos chupa ese remolino, nos chupa y nos hunde. ¿Dónde está tu fe? ¿O es que tu fe es solamente cuando las cosas salen bien? Resumen, hay señales claras de un llamado a la consagración. Hay signos generales, los 5 que dijimos: alegría, paz, humildad, gratitud y aptitud o talentos. Y hay signos específicos que son la lista grande que hemos dado. Estos apuntes también los voy a compartir con ustedes, por supuesto. Y hay signos teologales, pero lo más hermoso es que los signos teologales tienen que notarse en el día a día. En el día a día. Si nosotros hablamos de misericordia, que la misericordia se note también cuando no hay cámara, cuando no hay micrófono, cuando no hay espectáculo, cuando no hay auditorio. Avancemos. Vamos a mencionar ahora desafíos y oportunidades actuales. El tiempo en el que estamos, mis hermanos, es un tiempo que de alguna manera nos llama a opciones radicales. Piensen ustedes, por ejemplo, en las personas obstinadas en lograr un resultado. En mi querida Argentina, lo mismo que en mi querida Colombia, hay personas que batallaron años y años y años, hasta que lograron que se legalizara el aborto. Años. Esas personas estaban consagradas a esa causa, que haya aborto, que fluya, que fluya, que fluya la sangre, que se vea, que se vea. En estos tiempos, en los que hay gente que se pone un pañuelo verde y empieza a predicar que se necesita aborto, y de eso tenemos en Argentina y tenemos en Colombia y en muchas otras partes, no faltan oportunidades para que otros jóvenes, hombres y mujeres digan, si ellos tienen ese fervor para servir la causa de la muerte, ¿yo por qué no voy a tener fervor para servir el evangelio de Jesús, el evangelio de la vida? Podemos decir que el desafío mismo se convierte en una oportunidad. Y más personas, más y más personas están tomando conciencia del vacío de las ofertas del mundo. Dedicar la vida o unos años de la vida hasta que al fin logramos. Ahora sí se pueden matar los fetos, lo logramos. ¿Eso no te rasca el corazón? ¿No te mueve interiormente a decir, ¿y yo por qué no me entrego con todo a mi Señor? Pues hay gente que lo está sintiendo. Y hay gente que está haciendo cosas admirables. Laicos, religiosos, sacerdotes que están haciendo cosas fantásticas. Segundo, también es un desafío y una oportunidad que hoy en general hay más apertura en muchos lugares. Más sacerdotes entienden la necesidad de nutrir una iglesia en estado de misión. Yo creo que cada vez más son las parroquias, los lugares en donde todos estamos entendiendo que los modelos estáticos, esos modelos que un obispo llamaba de pastoral de campanario, esos modelos ya no funcionan. Cuando aquel obispo habló de la pastoral del campanario, yo le pregunté, con todo respeto, monseñor, ¿a qué se refiere usted? Y me dijo, mira esto, seguro algunos ya lo habrán oído, ¿no? Me dijo aquel obispo, mira, se suele hablar de pastoral de campanario cuando la única pastoral que hay que hacer es tocar la campanita y ya llegará la gente.
Hoy, la gran mayoría de los sacerdotes tenemos conciencia. No basta la pastoral de campanario. Hay que ir, hay que salir. El Papa Francisco puede decirse que nos reta. Iglesia en salida, hay que salir. Hay que salir. Y ese llamado que es del Papa y que es del Espíritu Santo, y ese llamado que es de nuestros obispos y de tantos sacerdotes, lo están sintiendo más jóvenes y adultos también, hombres y mujeres. Hay que salir. El mensaje no se puede quedar quieto. Como decía hermosamente alguien, la evangelización es como el viento, solo existe cuando se está moviendo. La evangelización es como el viento. Por consiguiente, hay que moverse. También hay una oportunidad en que los medios de comunicación nos ponen en contacto con la vida y con múltiples lugares de misión. Una religiosa colombiana, que yo creo que no sabe todavía cuánto yo la aprecio, cuánto la quiero en Cristo Jesús, estuvo secuestrada más de 4 años. Ustedes la pueden buscar en internet, hermana Gloria Cecilia Narváez. Miles de personas literalmente seguíamos el martirio, el Vía Crucis de hermana Gloria Cecilia a través de los medios de comunicación, redes sociales, noticias, portales católicos. Si uno conoce lo que sufrió esa hermana, finalmente, bendito Dios, fue liberada. Si uno conoce lo que sufrió esa hermana, hay algo dentro de uno que se mueve. Hay algo dentro de uno que le hace decir, ¿y yo para cuándo? ¿Y yo qué? ¿Y de mí qué? ¿Y yo qué? El Espíritu está hablando, hermanos. El Espíritu está hablando. Y el Espíritu nos está diciendo que el camino es duro, que es estrecho, que hay que tomar la cruz cada día. El Espíritu nos está diciendo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero lo está diciendo. Cuidado, hay que aprender de experiencias recientes que no todas son positivas. Como norma general hay que decir que los conflictos en las comunidades de consagrados provienen de temas de dinero, de afectos o de poder. Pero yo quiero concentrarme aquí unos breves minutos porque el tiempo se nos va acabando. Quiero concentrarme unos breves minutos en las malas experiencias que han sucedido en tiempos recientes, comunidades recientes, comunidades que han estado y que están en nuestra América Latina. Ahí están, ahí están. Algunas logran levantarse, otras prácticamente van camino a la extinción y son comunidades recientes. ¿Por qué? Estemos alerta, mis hermanos, porque mire estos problemas. Narcisismo en los fundadores o líderes, codicias de dinero o de poder, agendas afectivas o sexuales ocultas, con el escándalo más terrible, doloroso, con heridas que durarán décadas. Cuidado, inmediatismo pastoral. Algunos dicen, se parecen a la parábola del sembrador, allí donde el Señor se refiere a los que se llenan de entusiasmo y dicen, sí, listo, vamos a sembrar, vamos a salir a misionar. Salgamos, vamos a misionar. Pero es que salir a misionar, salir a predicar, es encontrarse con lo que he mencionado antes. Hay fracasos, hay traiciones. Yo solo les digo que a mí como sacerdote me han pasado unas cosas, solo mencioné una y no voy a agregar más, pero cosas que si yo te las contara, tú dirías, no puede ser. Y sí, gente que se beneficia de uno, y sí pasa. Entonces el solo entusiasmo no lleva muy lejos. El entusiasmo se acaba. Cuando vienen las traiciones, cuando vienen las divisiones internas, cuando vienen los grupos con ansia de poder, cuando una cosa es del carisma y otra cosa es lo que se vive, cuando vienen las incoherencias, cuando a uno mismo se le acaba la gasolina. Hay que ser muy realistas en esto. Cristo dice que uno tiene que ponerse a hacer cuentas para ver si puede edificar una torre. ¿Te acuerdas que Él nos dice eso, no? Hagan cuentas, a ver si pueden edificar la torre. Entonces esto no sirve, la vida consagrada no sirve para inmediatistas.
Cuidado también con aquellos que se concentran en un querigma limitado o incluso en un querigma sesgado. Caso típico, el llamado evangelio de la prosperidad. Hay gente a la que le encanta predicar el evangelio, pero ve tú a saber si es el evangelio de Jesús o cuál es el evangelio que están predicando. Sugerencias finales. Sugerencias finales. Mis hermanos, no apagamos el espíritu, claro que no. Pero hoy, más que nunca, sabemos que se necesita gran discernimiento a la luz de todo lo que se ha expuesto. No apaguemos el espíritu. Así como dice el libro del Apocalipsis, el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a las comunidades, yo sé que el Espíritu Santo está hablando hoy y que el Espíritu Santo hoy, me atrevo a decir, en este mismo instante está tocando corazones. No apaguemos el espíritu, pero el discernimiento se impone, es necesario. Segundo, solo el tiempo da el veredicto. Decía San Juan Pablo II, las obras de los santos duran. ¿Quieres que una nueva iniciativa de consagración dure? Trabaja en tu santidad y en la santidad de otros. Solo las obras de los santos duran. San Juan Pablo II. Esto requiere santidad. No hay otro camino. Y por eso, tercera sugerencia, hay que hacer el ejercicio permanente de purificar la intención, de abrazar la cruz, de centrar la mirada en el Señor una y otra vez, una y otra vez. Porque si me pongo a mirar a derecha o a izquierda, me confundo y caigo. Una y otra vez mi mirada en Cristo, mi mirada en Cristo, mi mirada en Cristo. Es el ejercicio permanente de purificar la intención. Purificar la intención es un término muy usado en la teología de la vida espiritual y creo que en este caso conviene relacionarlo con esta pregunta. ¿Yo qué es lo que estoy buscando realmente? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Hay que hacer el ejercicio permanente de purificar la intención, de abrazar la cruz. Cristo dijo, y no lo dijo de un grupo específico, de una élite. Cristo lo dijo de todos. El que no tome su cruz cada día, ¿cierto? Dijo, cada día no puede ser discípulo mío. Finalmente, no cabe duda de que ayuda en gran manera el ejemplo y la enseñanza de los santos. Y yo quiero citar aquí, yo no quiero desanimar a nadie, que no me miren así como mal, pero sí quiero mencionarte el caso de un San José de Calasanz y del mismo San Francisco de Asís. A San José de Calasanz, después de que fundó lo que se llamamos hoy los Escolapios, porque él fundó las Scolae Pie, las escuelas de piedad, las escuelas de fe. Después de que él fundó las escuelas de piedad, pues lo iban sacando. Vete, tú ya fundaste, ya vete. Uno tiene que leer esas historias. A San Francisco de Asís faltó nada para que lo sacaran, pero nada. Y esa historia hay en muchos otros santos. Los padecimientos, las enfermedades. Yo le he tomado un cariño tan grande a San Juan Bosco. ¿Y sabes lo que decía por allá un monseñor en Roma? Cuando San Juan Bosco empezaba su obra magna, que le ha hecho bien a miles, por no decir millones de jóvenes, ¿sabe lo que decía por allá un monseñor en Roma? Oiga, ¿y este padre es que no sabe que hay parroquias donde se necesita gente? Estaba San Juan Bosco transformando la pastoral juvenil en toda la iglesia. Y por allá un monseñor miope, espiritualmente, decía, no, consíganle oficio a ese padre que parece que no tiene qué hacer con ese poco de muchachos. Hay que leer las vidas de los santos. Hay que aprender de ellos. Y hay que saber que el Señor es también Señor en las horas grises y en los pasajes oscuros. Padre Dios, con toda sinceridad he querido ofrecer estas palabras. Yo te pido que traigas tu bendición a todos mis hermanos, muy especialmente mis hermanos de la Renovación Carismática Católica. Trae toda la bendición, Señor. Bendice en este momento y a quienes tienen esa semilla, a quienes tienen ese llamado, a quienes tienen ese fuego, esa inquietud, ilumínalos.
Dales esa luz preciosa. Trae esa gracia espiritual. Trae esa fuerza que solo tú tienes, Señor, para que tu obra se haga, para que tu pueblo se glorifique. También para que muchos encuentren consuelo, Señor, porque es duro esto. Porque es duro lo que muchos están viviendo. Pero una nueva generación de consagrados y de misioneros puede hacer una gran diferencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti te damos toda la alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una canción. Gracias, Fray Nelson Medina. Hacemos una canción, si nos permitís, para reflexionar, poder llevar todas estas palabras, esto que nos has nutrido en el corazón. Una canción le pedimos al Ministerio de Música de los Hermanos. No te vayas todavía, que queremos agradecerte especialmente por estos minutos, este tiempo que nos has dedicado. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Fray Nelson, estamos en este tiempo de Cuaresma. Sabemos que es un tiempo muy especial de estar cerca del Señor. Simplemente para todos estos hermanos que hoy han compartido tu enseñanza y este camino de discernimiento, no hay duda lo último que dijiste de estudiar la vida de los santos, de conocer la vida de los santos. Danos un pequeño mensaje a cada uno de nosotros que desde Argentina, desde distintos rincones de este país, tenemos la posibilidad de transitar este tiempo de Cuaresma tan especial. Hermanos, a mí se me viene el corazón a la boca, porque es que, o sea, yo tengo amigos, no estoy exagerando, yo tengo amigos argentinos con los que hablo todos los días. O sea, para mí Argentina no es un lugar en el mapa. Para mí Argentina es una realidad que está aquí, la tengo grabada en mi piel. Y sé que también hay muchos que aman y que oran y que sufren por tantas cosas que suceden en otros países, incluyendo el mío. Yo les quiero decir, nos hermana la lengua, nos hermana la geografía, nos hermana la historia, pero no hay nadie que pueda hacernos más cercanos que el Espíritu Santo de Dios. Y es Él el que en este momento nos hace un solo corazón. Es Él el que en este momento nos hace un racimo de alabanza, un haz bendito que se levanta para darle la gloria a Él. Así que yo no puedo sino regocijarme de ver que el Espíritu está tocando corazones con fuerza en Argentina, con fuerza. Pero tampoco puedo negar que el camino es bien empinado, pero bien empinado, es bien difícil, es bien arduo, que duele, que como dicen nuestros hermanos españoles, uno deja la piel. En esta historia uno deja la piel. Yo quiero decir algo muy importante, recordar la frase de San Francisco de Asís: mira, lo que acumules tendrás que dejar, lo que hayas dado te lo puedes llevar. Este es el
tiempo en el que el Señor nos llama a dar, a entregar, a decirle un sí resuelto. Los que ya estamos en este camino, religiosas, religiosos, sacerdotes, pues a renovar nuestro amor al Señor. Y los que sienten un llamado particular a consagrarse, gran discernimiento, pero por favor jamás perder el impulso. No les digo más, simplemente les he hablado con el corazón y me gustaría tal vez terminar este momento ofreciendo la bendición. Junto con el Padre Gustavo, como no, con mucho gusto. Gracias, Fray Nelson, en nombre de todos los que estamos aquí presentes, de todo el equipo nacional. Gracias por este tiempo que nos has regalado en el nombre de Jesús, por la gracia y la bendición que hoy nos inspirás a seguir en este camino de discernimiento. ¿Cómo no? Adelante. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Nos queremos Gloria a mucho. Dios. Hasta otra. Gracias, Fray Nelson. Gracias, Fray Muchas Nelson. gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Gracias. Una pregunta, Juan Jorge. Sí, Fernando. He visto que estaban grabando esta exposición, esto tan bueno que nos ofreció Fray Nelson. ¿Estará disponible para compartirlo con otros? La vamos a subir en YouTube en estos días, así que lo podrán ver por el canal de YouTube de la RCC Argentina, Padre. Bueno, muchas gracias. Me Está parece muy disponible. bueno que es muy bueno difundirlo, ¿no? Lo vamos a difundir y también comentarles a todos que vamos a seguir caminando en este discernimiento. En la segunda parte del año se va a preparar también otro encuentro, una jornada así, para seguir haciendo este discernimiento a la vida consagrada en la renovación. Así que a todos muchas gracias por participar, animar especialmente en sus comunidades, a seguir animando y bueno, recordar también que seguimos sembrando la cultura de Pentecostés. Entonces, a partir de ahí, les puse al principio del chat la posibilidad de ayudar a la obra misionera a través de nuestra página de la Renovación Carismática RCC